El perro fue el primero en darse cuenta. Estaba echado junto a la puerta del establo, con la cabeza entre las patas, cuando de repente levantó las orejas y empezó a gruñir bajo, casi sin querer. No ladraba, solo gruñía, como cuando algo no encajaba. Elías lo notó. Llevaba el farol en la mano derecha y la cubeta del forraje en la izquierda. Samuel caminaba detrás de él, todavía medio dormido, arrastrando los pies descalzos por la tierra fría. El cielo estaba oscuro todavía. Es hora en que la noche no termina de irse y el día no termina de llegar. «Quédate atrás», dijo Elías sin voltear. Samuel se detuvo. Elías empujó la puerta del establo despacio. La madera crujió. El farol iluminó primero la paja del suelo, luego las tablas viejas de las paredes, luego las vacas que se movieron inquietas al fondo. Y después, en el rincón más apartado, junto a los sacos de grano apilados contra la pared, vio algo que no esperaba ver. Una mujer. Estaba acurrucada en la paja, con las rodillas dobladas hacia el pecho y los brazos cruzados sobre el vientre. Dormía, o al menos eso parecía. Tenía el cabello suelto y lleno de polvo, el vestido arrugado, los pies sin zapatos y con las plantas oscuras de tierra seca. Al lado de ella había una bolsa pequeña de tela, apretada contra su cuerpo como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Elías no se movió. El farol temblaba un poco en su mano. Detrás de él, Samuel se asomó por debajo del brazo de su padre y la vio. Se quedó mirándola un momento. Luego preguntó en voz muy baja, «¿Ella murió?» La mujer abrió los ojos. Se incorporó de golpe, con un movimiento brusco que no era de alguien que acababa de despertar, sino de alguien acostumbrado a despertarse con miedo. Sus manos fueron directo al vientre, las cruzó sobre él, protegiéndolo, y miró a Elías con unos ojos que no pedían perdón, solo esperaban. Fue ahí cuando Elías vio lo que no había visto al principio. La mujer estaba embarazada, con un vientre grande, redondo, que el vestido apenas disimulaba. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. El viento se escuchaba entre las tablas. «Perdón», dijo ella al fin. La voz le salió ronca, como de alguien que llevaba días hablando poco. «Yo solo quería descansar un rato. No quería causarle problemas a nadie». Elías la miró de verdad, de esa manera que tienen los hombres del campo cuando están evaluando algo sin decirlo. Vio el vestido. Era sencillo, pero la tela no era la tela de la gente pobre. Vio el rebozo que tenía doblado sobre las piernas, fino, con bordados en las orillas, cubierto de polvo pero todavía bonito. Vio las manos, que no eran manos de mujer que hubiera trabajado la tierra toda la vida. Esa mujer no era de ahí, y no era lo que parecía. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Elías. «Desde anoche», dijo ella. «Encontré la puerta abierta, no había nadie, me quedé porque ya no podía caminar más». Samuel seguía mirándola desde atrás de su padre, no con miedo. Con esa curiosidad tranquila que tienen los niños cuando algo les llama la atención y no saben todavía si deben acercarse. «¿Ella se va a quedar?», preguntó Samuel en voz baja. Elías no respondió. «Compañero de historia, si quieres ser siempre el primero en recibir las nuevas historias, te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya una historia nueva. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuemos». El nombre de ella era Teresa. Lo dijo cuando Elías le preguntó, de pie todavía en la entrada del establo, sin invitarla a pasar ni pedirle que se fuera. Solo preguntó el nombre, como quien necesita llamar algo de alguna manera antes de decidir qué hacer con ello. «Teresa», repitió Samuel, como probando cómo sonaba. Ella lo miró y le dio algo parecido a una sonrisa cansada, pero real. Elías dejó el farol colgado en el clavo de la pared y siguió con las vacas. Las alimentó en silencio. Samuel lo ayudó, pero no dejaba de voltear a ver a Teresa, que se había sentado sobre la paja con la espalda apoyada en los sacos de grano y los ojos entrecerrados. Cuando terminaron, Elías recogió el farol y fue hacia la puerta. Se detuvo. No volteó cuando habló. «Hay café en la casa si quieres». Eso fue todo.
Teresa tardó un momento en levantarse. Le costó. Elías no le ofreció la mano, pero Samuel sí. Le extendió la suya con una seriedad que no era la de un niño de 8 años. Era la seriedad de alguien que ha visto a los adultos sufrir y ha aprendido que a veces un gesto pequeño vale más que las palabras. Teresa le tomó la mano, y así entraron a la casa. La cocina olía a ceniza fría y a algo más, a tierra, a madera vieja, al eco de comidas que ya no se cocinaban desde hacía tiempo. Elías prendió el fogón de leña. Las llamas tardaron en agarrar, pero cuando lo hicieron, la cocina cambió. Se volvió más pequeña, más cálida, más humana. Teresa se sentó en la banca de madera junto a la mesa y puso la bolsa de tela sobre sus rodillas. No la soltaba. Elías puso la olla del café sobre el fuego sin decir nada. Samuel se sentó frente a Teresa y la observó con esa franqueza que solo tienen los niños. «¿Por qué traes todo en esa bolsa?», preguntó Samuel. «Samuel», dijo Elías. «No, está bien», dijo Teresa. Miró la bolsa, la apretó un poco más. «Porque es todo lo que tengo». Samuel procesó eso. «Nosotros también tenemos poco», dijo. «Pero papá dice que con poco alcanza si uno no desperdicia». Teresa lo miró. Había algo en los ojos del niño que le apretó el pecho. No sé, algo en él se veía triste, pero de esa tristeza que uno aprende a cargar solo, sin decírsela a nadie. El café tardó en calentarse. Elías se quedó de pie junto al fogón, de espaldas a los dos. No hablaba, pero tampoco se iba. Y eso, en un hombre como él, significaba algo. «¿De dónde vienes?», preguntó sin voltear. Teresa tardó un segundo. «Del norte», dijo. «De la hacienda de los Valderrama». Elías no reaccionó con el cuerpo, pero algo en él cambió. Conocía ese nombre. Todo el que vivía a 2 días de camino de esos rumbos conocía ese nombre. Don Esteban Valderrama, hombre de tierras, de ganado, de orgullo viejo. «¿Y te mandaron?», preguntó Elías. «Me echaron», dijo Teresa. Sin drama, sin llanto, solo la verdad. El fuego crepitó. Samuel miró a su padre. Luego miró a Teresa. «¿Por qué?», preguntó el niño. Teresa bajó los ojos al vientre. Lo dijo con voz quieta, como alguien que ya ha repetido esa historia tantas veces en su cabeza que ya no le duele decirla en voz alta, o al menos eso intenta. «Por esto». Elías sirvió el café sin preguntar más. Le puso una taza frente a Teresa, oscuro, sin azúcar como lo tomaban ahí. Ella no dijo nada. Lo tomó con las 2 manos, como si el calor de la taza fuera algo que necesitaba con urgencia. El café ya casi se había enfriado para cuando Elías se sentó a la mesa, no frente a ella. En el otro extremo, con la taza en la mano y los ojos mirando hacia la ventana, donde el cielo empezaba apenas a aclararse en el horizonte. Samuel, en cambio, se había acomodado en la banca justo al lado de Teresa, cerca, como hacen los niños cuando algo los atrae sin que entiendan por qué. «¿El bebé tiene nombre?», preguntó Samuel. «Todavía no. ¿Va a ser niño o niña?». «No sé. Yo quiero que sea niño», dijo Samuel con convicción, «para que podamos ir al arroyo». Teresa lo miró, y esta vez la sonrisa no fue solo con los labios. Elías observó eso desde el otro extremo de la mesa. No dijo nada, pero lo vio. Llevaba 3 años sin escuchar risas en esa cocina. Cuando el sol estuvo arriba, Elías salió al pasto a ver el ganado. Teresa se quedó en la cocina. Samuel se quedó con ella, aunque Elías no se lo había pedido ni prohibido. Simplemente el niño no se fue. Desde el potrero, Elías podía ver la ventana de la cocina. No la miraba directamente, pero de vez en cuando levantaba los ojos y veía la sombra de los dos moviéndose adentro. Voces que no alcanzaba a escuchar, algo que olía a tortillas calentadas en el comal. Se dijo que era provisional, que la mujer descansaría ese día y al siguiente seguiría su camino. Que eso era lo correcto. Pero lo peor vino después, porque cuando entró a la casa al mediodía y encontró la mesa puesta, el frijol caliente y Samuel con la camisa limpia y el cabello peinado hacia un lado, algo en él se rompió muy despacio, sin ruido, como se rompen las cosas que uno no esperaba que todavía estuvieran enteras. «Ella me peinó», dijo Samuel,
señalando a Teresa como si eso fuera la noticia más importante del año. Teresa estaba junto al fogón, de espaldas, revolviendo algo en la olla. Se volteó apenas para mirar a Elías. «Espero que no le moleste. El niño me lo pidió». Elías miró a su hijo, el cabello peinado, la camisa sin el desgarro que tenía desde hacía semanas, porque ninguno de los dos sabía coser bien. «La camisa», dijo Elías. «La cosí esta mañana», dijo Teresa. «Encontré hilo en el cajón». Elías asintió despacio, se lavó las manos en la palangana junto a la puerta, se sentó a la mesa y comió en silencio, como siempre. Pero esa tarde, cuando volvió al potrero, no pudo concentrarse en nada de lo que estaba haciendo. La casa se sentía diferente, y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Esa noche, Elías le mostró el cuarto pequeño que estaba al fondo del corredor. Era el cuarto donde guardaban cosas que ya no usaban, cobijas viejas, herramientas oxidadas, una mecedora con el asiento roto. Olía a encierro y a tiempo. «Puedes quedarte esta noche», dijo Elías. «Mañana vemos». Teresa no preguntó qué significaba «mañana vemos», solo dijo «gracias». Elías se fue sin responder, pero antes de apagar el farol en el corredor, se detuvo un momento frente a la puerta del cuarto. Escuchó. Teresa estaba adentro, moviéndose despacio, acomodando algo. Luego todo quedó quieto. Hay miradas que uno no se olvida, y Elías no podía quitarse de la cabeza la imagen de ella cuando despertó en el establo, con las manos sobre el vientre, esperando lo peor sin pedir nada. Se fue a su cuarto. Se acostó. No durmió bien. Así terminó el primer día. Teresa estaba ahí. El niño había sonreído, y Elías, que llevaba 3 años sin permitirse sentir nada que no fuera el peso del trabajo y el luto, empezaba a notar que algo en esa casa había cambiado. No sabía todavía que ese cambio venía de mucho antes de que Teresa llegara. No sabía que el establo donde la encontró guardaba un secreto que su propia esposa le había escondido. Y no sabía que ese secreto lo iba a partir en 2. Los días siguientes pasaron despacio, como pasan las cosas en el campo cuando el trabajo manda y las palabras sobran. Teresa se quedó. No porque Elías se lo pidiera, no porque hubieran hablado de eso. Simplemente el mañana vemos de la primera noche se fue convirtiendo en otro día y luego en otro, y nadie volvió a mencionar cuándo se iría. Elías salía temprano al potrero. Samuel se pegaba a Teresa como si ella fuera algo que podría desaparecer si la perdía de vista. Y Teresa, sin que nadie se lo pidiera, fue tomando la casa con manos quietas. Barría el corredor por las mañanas, calentaba las tortillas en el comal, remendaba lo que encontraba roto. No hacía ruido, no pedía nada. Era como si supiera exactamente cuánto espacio ocupar para no molestar a nadie. Elías la observaba de lejos, sin que ella lo notara, o al menos eso creía él. Había algo en Teresa que no cerraba. No era mala, no parecía alguien malo, solo cansada, pero cargaba algo que no decía, algo que se le asomaba en los ojos cuando creía que nadie la miraba. Una especie de dolor quieto, instalado, como de persona que ya no espera que las cosas mejoren, pero tampoco se rinde del todo. Elías conocía ese tipo de cansancio. Lo había visto en el espejo durante 3 años. Fue Samuel quien encontró lo primero. Estaba jugando en el establo una tarde, mientras Teresa descansaba y Elías arreglaba una cerca del potrero, cuando movió uno de los sacos de grano del rincón y encontró algo debajo. Una caja de madera, no muy grande, con la tapa sin seguro. La abrió. Adentro había una cobija doblada con cuidado, limpia, y debajo de la cobija, envueltas en un trapo, unas ropitas de bebé, pequeñas, blancas, lavadas y dobladas como si alguien las hubiera puesto ahí, sabiendo que alguien más las iba a necesitar. Samuel las sacó despacio, las miró, fue corriendo a buscar a Teresa. «Mira lo que encontré», dijo, sin entender del todo lo que tenía en las manos. Teresa tomó las ropitas, las revisó. Eran sencillas, cosidas a mano, con puntadas parejas y pacientes. Alguien que sabía coser las había hecho. Alguien que sabía lo que estaba haciendo. «¿De quién son?», preguntó Samuel. «No sé»,
dijo Teresa, pero algo en su cara cambió. Esa noche, después de cenar, Teresa le preguntó a Elías sobre la caja. Él frunció el ceño cuando ella la describió. Fue al establo con el farol. La abrió. La miró adentro un momento largo. «No sé de dónde salió esto», dijo. Y era verdad. Elías nunca había puesto esa caja ahí, nunca había comprado esas ropitas, nunca había guardado esa cobija en ese rincón. Pero la caja no era nueva. La madera estaba oscurecida por el tiempo. Las ropitas tenían el olor de algo guardado desde hace mucho. Se quedó mirando el establo, las paredes, los rincones que creía conocer de memoria. «¿Hay más cosas aquí que no conozco?», preguntó en voz baja, pero no se lo preguntaba a Teresa. Se lo preguntaba al aire. Teresa no respondió. Esperó, y fue ahí cuando todo cambió, porque Elías empezó a buscar. Lo que encontró en los días siguientes no lo esperaba. Detrás de los tablones sueltos del fondo del establo, envueltas en un costal viejo, había 2 mantas gruesas, limpias, dobladas, con olor a lavanda seca, como si alguien las hubiera guardado con cuidado hace tiempo. En una caja pequeña enterrada casi bajo la paja, cerca de la pared norte, encontró velas, fósforos y un trozo de jabón envuelto en papel de estraza. Y en el hueco detrás de la tabla más alta, junto al techo, encontró lo que más lo detuvo, una lata de leche en polvo, sellada. Y junto a ella, una nota doblada en 4. La letra era de Clara. Elías la conocía mejor que su propio nombre. Esa letra redonda inclinada hacia la derecha, con las L's largas y las S's pequeñas. La letra de Clara. La nota decía: «Para quien llegue sin tener a dónde ir, aquí hay cobijo. No tienes que explicar nada, solo descansa». Elías se quedó parado en el establo con el papel en la mano y el farol colgado del clavo encima de su cabeza. No se movió en mucho tiempo. El viento se escuchaba entre las tablas, y él, que llevaba 3 años creyendo que conocía a su mujer, entendió en ese momento que Clara era mucho más grande de lo que él había alcanzado a ver. No le dijo nada a nadie esa noche. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de la camisa. Volvió a la casa. Se sentó en la silla de siempre y se quedó mirando el fogón apagado. Samuel ya dormía. Teresa estaba en su cuarto. La casa estaba quieta. Elías pensó en Clara. Pensó en cuántas noches ella habrá venido al establo mientras él dormía. Cuántas veces habrá acomodado cobijas, guardado velas, doblado ropitas de bebé con esas manos suyas que siempre estaban haciendo algo. Y él nunca lo supo, nunca lo vio. Supongo que uno nunca deja de extrañar. Eso lo pensó Elías sin palabras, de esa manera en que los hombres del campo piensan, sin nombrar las cosas pero sintiéndolas enteras. Extrañaba a Clara, pero esa noche la extrañaba de una manera diferente, no con el dolor de siempre, con algo parecido al asombro, como cuando uno encuentra algo valioso en un lugar que creía vacío. Clara había preparado ese establo para Teresa, sin conocerla, sin saber su nombre, sin saber que vendría. Lo había preparado para alguien como ella. A la mañana siguiente, Elías fue al establo antes que nadie. Sacó todo lo que había encontrado: las mantas, las velas, la lata de leche, las ropitas de bebé. Lo puso sobre el banco de madera junto a la puerta. Cuando Teresa salió al corredor con Samuel, Elías estaba ahí, esperando. Le mostró lo que había encontrado. Teresa miró los objetos uno por uno. Los tocó despacio. Levantó las ropitas de bebé y las sostuvo un momento. «¿Quién los puso ahí?», preguntó. «Mi esposa», dijo Elías. Teresa lo miró. «¿Ella sabía que yo vendría?». «No», dijo Elías, «pero preparó el lugar para alguien como tú». Hubo un momento de quietud entre los dos. Samuel miraba los objetos con los ojos grandes, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Teresa. «Clara». Teresa bajó los ojos a las ropitas que tenía en las manos. Las apretó suave. «Era buena persona», dijo. No como pregunta, como afirmación. Elías tardó en responder. «Más de lo que yo supe ver», dijo al fin. Esa revelación hizo algo en la casa, no de golpe, despacio, como cuando la tierra absorbe el agua después de mucho tiempo seca.
Teresa empezó a usar las cosas de Clara sin culpa: las mantas, el jabón, la lata de leche para preparar atole en las mañanas, y el establo, que hasta entonces había sido solo el lugar donde dormían las vacas y donde ella había aparecido esa primera madrugada, se convirtió en algo más, en un lugar con historia, con intención. Aquella casa llevaba demasiado tiempo en silencio, y el silencio empezaba, muy despacio, a llenarse. Fue en esos días cuando Teresa le contó a Samuel sobre Rafael. No todo, solo lo que un niño puede entender. Le dijo que había un hombre que la quería, que ese hombre se fue, que el bebé era de él. Samuel escuchó con atención. ¿Se fue como mi mamá?, preguntó. Teresa lo miró. Algo así, dijo. Samuel asintió, como si eso lo explicara todo. Entonces el bebé va a crecer sin papá, dijo. Sí. Samuel pensó en eso un momento. Yo crecí sin mamá, dijo, y aquí estoy. Teresa no pudo decir nada. Se le cerró la garganta. Le puso una mano en el cabello al niño y lo dejó así, quieto, sin más palabras, porque a veces las palabras no alcanzan para lo que uno siente. Pero afuera de ese rancho, el mundo no estaba quieto. Los pueblos del campo son pequeños, y en los pueblos pequeños las novedades viajan más rápido que la gente. No tardó mucho para que los vecinos empezaran a hablar. La señora Refugio, que vivía a media hora de camino y venía cada tanto a traer huevos a cambio de leña, fue la primera en decirlo en voz alta. Llegó una mañana, vio a Teresa en el corredor cosiendo algo, y cuando Elías salió a recibirla, la mujer lo jaló aparte con cara de quien tiene algo urgente que decir. Elías, dijo en voz baja, mirando de reojo hacia Teresa. La gente está hablando. La gente siempre habla, dijo Elías. Dicen que trajiste una mujer al rancho, una mujer con hijo de otro. Elías no respondió. Dicen que eso no está bien, que van a pensar cosas. ¿Quiénes son los que dicen? La señora Refugio se incomodó. La gente, Elías, todos. Elías la miró un momento. El café ya está en el fogón si quiere pasar, dijo, y se fue a su trabajo. La señora Refugio se quedó parada en el patio un momento. Luego se fue sin entrar. Teresa lo escuchó todo, no porque estuviera espiando, sino porque la voz de la señora Refugio no era discreta y las paredes del rancho eran delgadas. Esa tarde estuvo callada, más que de costumbre. Hizo las cosas de siempre, calentó la comida, barrió el corredor, ayudó a Samuel con algo que el niño quería arreglar, pero algo en ella estaba diferente. Más adentro, más lejos. Elías lo notó, pero no dijo nada. No parecía alguien malo, solo cansada, más cansada que de costumbre, con ese peso específico que tiene la gente cuando carga vergüenza que no le pertenece. Esa noche, cuando Samuel ya dormía, Teresa se quedó sentada en el corredor con la vista puesta en la oscuridad del patio. El cielo tenía estrellas. El perro dormía junto a sus pies. Elías salió un momento y la vio ahí. «Hace frío aquí afuera», dijo. «Un poco», admitió ella. Elías se quedó parado junto a la puerta. No se sentó, pero tampoco se fue. «No me importa lo que digan», dijo al fin. Teresa lo miró. «Le va a importar después», dijo ella. «Siempre termina importando». Elías no respondió a eso, porque no tenía una respuesta que fuera honesta y a la vez tranquilizadora. Y los hombres como él preferían el silencio a la mentira. Se metió a la casa. Teresa se quedó afuera otro rato. Supongo que uno nunca deja de extrañar. Eso lo pensó ella también, mirando el cielo, pensando en Rafael en la hacienda, en la vida que creyó que iba a tener y que se le deshizo entre las manos antes de que pudiera sujetarla bien. Lo que Teresa no le había contado a nadie todavía era la parte más oscura. No solo la habían echado. Antes de que don Esteban le dijera que se fuera, la había llamado frente a los peones de la hacienda, frente a todos, y con voz firme y fría, como la voz de un hombre acostumbrado a que nadie le contradiga, había dicho que Teresa había querido atrapar a Rafael con ese embarazo, que era una mujer sin vergüenza, que el hijo que cargaba ni siquiera era de Rafael con seguridad. Lo había dicho así, delante de todos, y nadie había dicho nada, porque nadie se atreve a contradecir al hombre, dueño de las tierras que los alimentan. Teresa había salido de esa hacienda con la bolsa de tela
el rebozo y la fotografía de Rafael en el bolsillo. Sin dinero, sin a dónde ir, con las palabras de don Esteban pegadas en el cuerpo como algo que no se puede quitar con agua. Había caminado días, había dormido en el monte una noche, había llegado a ese rancho porque las piernas ya no le daban para más y la puerta del establo estaba abierta. Eso era todo. No había plan, no había destino, solo el agotamiento de alguien que ya no puede más y que encuentra, sin esperarlo, una puerta que no estaba cerrada. Una tarde, mientras Samuel dormía la siesta y Elías estaba en el potrero, Teresa sacó la fotografía de la bolsa de tela. Era pequeña, en blanco y negro, con los bordes doblados por el uso. Rafael miraba a la cámara con una sonrisa a medias, el sombrero ladeado, la camisa abierta en el cuello. Era joven, guapo, con esa cara de alguien que todavía cree que el mundo le va a dar lo que quiere. Teresa la sostuvo un momento. Hay miradas que uno no se olvida, y la de Rafael en esa fotografía era de esas, no porque fuera especial, sino porque era lo último que le quedaba de él. Lo había amado, eso era verdad, y él la había amado a ella. También eso era verdad, aunque don Esteban dijera lo contrario, aunque el pueblo entero lo dudara, aunque nadie estuviera dispuesto a creerle a una mujer sin apellido frente a un hombre con tierras. Rafael le había prometido que iban a salir juntos, que iba a hablar con su padre, que todo iba a estar bien, pero Rafael murió antes de que nada de eso pudiera pasar. Una fiebre que le entró rápido y que en 3 días lo consumió entero. Y con él murió la única versión de la historia que la defendía. Teresa dobló la fotografía, la guardó, se quedó mirando el vientre. «Ya sé que no fue tu culpa», dijo en voz baja. «Ninguno de los dos lo eligió». El bebé se movió. Teresa cerró los ojos. Esa noche, Elías encontró a Samuel despierto después de la cena, sentado en la banca del corredor con una expresión que no era la de un niño de 8 años. «¿Qué tienes?», le preguntó Elías. Samuel tardó en responder. «¿Teresa se va a ir?», preguntó. Elías se sentó a su lado. «No lo sé. No creo que tenga a dónde ir», dijo Samuel. Elías miró al frente, el patio oscuro, el establo al fondo, las estrellas arriba. «No», dijo. «Yo creo que no». Samuel procesó eso. «Entonces que se quede», dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. Elías no respondió, pero esa noche tardó mucho en dormirse, y en algún momento, en esa hora en que uno no sabe si está dormido o despierto, pensó en Clara, en el establo preparado, en la nota doblada, en la letra redonda con las L's largas. Y pensó que tal vez Clara siempre supo cosas que él no era capaz de ver. El pueblo habló más fuerte la segunda semana. No fue una sola persona, fueron varias, en distintos momentos, como suele pasar cuando una historia empieza a rodar y cada quien le agrega algo antes de pasarla. Que si Elías había traído a esa mujer desde lejos, que si el bebé era de él, que si no le bastaba con haber enterrado a Clara hacía 3 años y ya andaba buscando reemplazo, que si esa mujer tenía fama de andar con hombres casados. Nada de eso era verdad. Pero en los pueblos pequeños la verdad no siempre es lo que importa. Lo que importa es lo que se repite. Elías se enteró de a poco. Un comentario en la tienda cuando fue a comprar sal, una mirada larga de don Macedonio, el del rancho vecino, cuando se cruzaron en el camino de tierra. 2 mujeres que dejaron de hablar cuando él pasó cerca en el mercado del jueves. Lo ignoró, o lo intentó, pero Teresa también se enteró. Fue la señora Refugio, otra vez, quien sin querer le hizo el daño más grande. Llegó al rancho un martes con el pretexto de devolver una olla prestada. Teresa estaba en el corredor surciendo una manta. La señora la saludó con frialdad. Dejó la olla en el suelo junto a los escalones y antes de irse dijo, casi como al pasar, con esa manera que tienen ciertas personas de decir las cosas malas como si fueran un favor: «Mija, yo te lo digo por tu bien. La gente está diciendo que tú vas a arruinar la reputación de Elías. Un viudo con un hijo chico no necesita estos problemas. Y una mujer en tu estado, sin marido y con hijo de quién sabe quién, eso aquí no se ve bien. Nunca se ha visto bien». Teresa no respondió. La señora Refugio se fue, y Teresa se quedó ahí,
con la manta sobre las rodillas y la aguja en la mano, mirando el camino de tierra por donde la mujer se alejaba, levantando un poco de polvo con los pies. No lloró. Hacía días que no dormía tranquila, pero tampoco lloraba. Era como si el llanto también se le hubiera agotado en algún punto del camino. Solo pensó, y lo que pensó la fue llenando despacio, como el agua llena una vasija, hasta que no cupo más. Esa noche preparó la cena como siempre. Frijoles, arroz, tortillas recién hechas. Puso la mesa. Llamó a Samuel. Esperó a Elías. Comieron los tres en el silencio de siempre. Ese silencio que ya no era incómodo sino familiar. El silencio de personas que no necesitan hablar para estar juntas. Samuel contó algo sobre el perro, que había encontrado un hueso junto al arroyo y lo había estado cargando toda la tarde con una seriedad ridícula. Teresa se rió. Elías esbozó algo parecido a una sonrisa. Después de cenar, Teresa lavó los trastes. Elías se quedó en la mesa con la taza de café. Samuel se durmió temprano. Y cuando la cocina quedó quieta, Teresa se secó las manos con el trapo. Dobló el trapo sobre el borde del fregadero y dijo sin voltear: «Mañana me voy». Elías no dijo nada de inmediato. El fuego del fogón chisporroteó. «¿A dónde?», preguntó al fin. «No sé todavía», dijo ella. «Pero me voy. No quiero causarle más problemas». «Nadie dijo que estás causando problemas». «No tienen que decirlo», dijo Teresa. «Yo lo veo». Se fue a su cuarto. Elías se quedó en la mesa con el café que ya casi se había enfriado. No durmió esa noche. Teresa tampoco durmió. Estuvo acostada en la oscuridad del cuarto pequeño, con una mano sobre el vientre y los ojos abiertos mirando el techo de vigas que ya conocía de memoria. Pensó en el camino, en los pies que le habían dolido durante días antes de llegar ahí, en las noches a la intemperie, en el monte oscuro. Pensó en Samuel, en cómo el niño le buscaba la mano cuando caminaban juntos hacia el establo, en cómo la miraba comer, como verificando que estuviera bien, en cómo una tarde le había traído una piedra bonita que encontró junto al arroyo y se la había dado con una seriedad total, como si fuera un regalo importante. A veces una ya no sabe ni a dónde ir. Eso lo pensó con toda honestidad, en la oscuridad, sin adornarlo. No sabía a dónde ir, pero se iba a ir igual, porque quedarse y ver cómo el pueblo le complicaba la vida a Elías, ver cómo las miradas lo seguían por su culpa, ver cómo lo que él había construido solo con las manos y el trabajo se ensuciaba por los comentarios de gente que no sabía nada. Eso no lo podía soportar. No era justo para él, ni para Samuel. Cerró los ojos. Se durmió al rato, con el oído puesto en los sonidos del rancho, el viento, las vacas, el perro que de vez en cuando se movía afuera, y durmió más tranquila de lo que había dormido en días, como duermen las personas cuando ya tomaron una decisión, aunque esa decisión duela. Se levantó antes que todos, dobló la cobija de Clara con cuidado, la puso sobre la cama, recogió su bolsa de tela, metió adentro el rebozo, la fotografía de Rafael, las ropitas de bebé que había guardado desde que las encontró en el establo, salió al corredor. El cielo estaba negro todavía, ni una línea de luz en el horizonte. El aire olía a tierra fría y a pasto mojado por el rocío. Empezó a caminar hacia el camino de tierra. No miró atrás. Samuel la vio. No estaba dormido. Nunca se había terminado de dormir bien esa noche. Había algo en el aire del rancho que lo tenía inquieto, una especie de tensión que los niños sienten antes que los adultos, sin poder nombrarla. Estaba sentado en su cama cuando escuchó el crujido del corredor. Se asomó por la ventana y la vio. La figura de Teresa con la bolsa colgada del hombro, caminando hacia el portón. Se levantó. Salió al corredor descalzo. La voz le salió en voz baja, casi un susurro, pero firme. «Teresa». Ella se detuvo. Se volteó. Samuel estaba parado en el corredor con los pies descalzos en la madera fría, el cabello revuelto de dormir, y una expresión en la cara que no era de niño. Era la expresión de alguien que ya conoce la sensación de ver a alguien irse y no quiere volver a sentirla. «¿A dónde vas?», ni preguntó. Teresa apretó la bolsa.
Tengo que irme, Samuel. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato. Porque es lo mejor. Samuel bajó los escalones del corredor. Fue hasta la cocina, y cuando volvió, tenía en las manos la caneca de leche que había quedado de la cena. Se la extendió a Teresa. «Tómatela antes de irte», dijo. «Hace frío». Teresa miró la caneca, miró al niño. «Samuel, por favor», dijo él. Y en esa palabra, en ese por favor dicho con voz seria y ojos que no parpadeaban, había algo que Teresa no pudo ignorar. Se sentó en el escalón del corredor. Tomó la caneca. Samuel se sentó a su lado. Y así se quedaron los dos, en la oscuridad de la madrugada sin hablar, mientras el frío del campo les envolvía los hombros y el cielo empezaba muy despacio a cambiar de negro a azul oscuro. Elías los encontró así cuando salió. Se detuvo en la puerta. Los vio. Samuel con los pies descalzos en el frío. Teresa con la bolsa en el suelo y la caneca entre las manos. Los dos callados, mirando el patio. No dijo nada. Se quedó parado en la puerta un momento largo. Luego entró a la cocina, prendió el fogón, puso el café. Y cuando el café estuvo listo, salió al corredor con 2 tazas. Le puso una a Teresa en la mano. Se sentó en la silla de madera que estaba junto a la puerta. Nadie habló. El cielo fue aclarándose. Las gallinas empezaron a moverse en el corral. El perro se estiró y bostezó junto a los escalones. Y cuando el horizonte se puso anaranjado, Samuel dijo, con esa voz suya de niño que dice las cosas más grandes sin darse cuenta, «¿Y si ella se va? ¿Quién nos va a peinar?» Elías miró a su hijo. Teresa bajó la cabeza. Y por primera vez en muchos días, en esa madrugada fría con olor a café y tierra mojada, Teresa lloró. No con desesperación, con calma, con ese llanto silencioso que sale cuando uno ya no puede seguir siendo fuerte solo. Elías dejó que llorara. No dijo nada, no se movió. Solo estuvo ahí, en la silla, con la taza en la mano, mirando al frente. Eso fue suficiente. Cuando Teresa se calmó, se limpió la cara con el rebozo. Respiró hondo. «No quiero causarle problemas», dijo. «Ya me dijiste eso», dijo Elías. «Es verdad. También es verdad que el niño no ha dormido bien desde que supo que te ibas a ir», dijo Elías. «Y que esta casa se siente diferente ahora». Teresa lo miró. Elías no la miró a ella. Siguió mirando al frente. «No quiero que alguien vuelva a irse», dijo Samuel en voz baja. Hubo un momento de quietud entre los tres. Luego Elías dijo algo que no había planeado decir, que no había ensayado, que le salió de algún lugar donde guardaba las cosas que nunca nombraba. «El niño no durmió esperándote». Pausa. «Y, para decirte la verdad, yo tampoco pude». Teresa no respondió, pero no se levantó a irse. Se quedó ahí en el escalón, con la caneca fría entre las manos y el rebozo húmedo de lágrimas, mirando el amanecer que llegaba sobre los nopales y los agaves del potrero. Y en ese amanecer, en ese silencio compartido entre un hombre que había olvidado cómo pedir que alguien se quedara y una mujer que había olvidado que tenía derecho a quedarse, algo se acomodó, no con palabras grandes, no con promesas, solo con el hecho de que ninguno de los dos se movió cuando el sol terminó de salir. Teresa no se fue. La bolsa de tela volvió al cuarto pequeño, el rebozo quedó colgado en el clavo junto a la puerta, y la vida del rancho siguió, pero ya no igual que antes. Fue 3 días después cuando llegó el hombre. Era entrada la tarde. Elías estaba en el potrero. Samuel jugaba junto al arroyo. Teresa estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el sonido de un caballo en el camino de tierra. Se asomó por la ventana. Era un hombre mayor, gordo, montado en un caballo negro con silla de montar fina. Venía bien vestido para ser alguien que llega a un rancho sin avisar. Sombrero de ala ancha, camisa bordada, botas de cuero. Teresa lo reconoció antes de que el hombre se bajara del caballo. Se le fue la sangre de la cara. Era don Esteban. El hombre desmontó despacio, con esa lentitud de quien sabe que el mundo puede esperar porque siempre lo ha esperado. Amarró el caballo en el poste del portón. Miró el rancho con los ojos entrecerrados, como evaluando algo que le pertenece. Luego miró hacia la cocina y vio a Teresa en la ventana,
No le cambió la cara. «Teresa», dijo, con esa voz que tenía, grave y tranquila, la voz de alguien que nunca necesita gritar porque todo el mundo lo obedece de todas formas. Teresa salió al corredor. Se paró en los escalones. No bajó. «Don Esteban», dijo. El hombre la miró de arriba abajo. Se detuvo en el vientre. «Así que aquí terminaste», dijo. «Aquí estoy», dijo ella. Don Esteban sacó algo del bolsillo de la camisa, un sobre doblado. Lo sostuvo en la mano. «Vine a hacerte una propuesta», dijo. «El hijo que cargas lleva sangre Valderrama, te guste o no. Si nace y es varón, yo me hago cargo. Lo reconozco. Le doy el apellido. Lo cría en la hacienda». Teresa no dijo nada. «A cambio», continuó don Esteban, «tú te vas, lejos, y no vuelves. Nunca le dices al niño quién fue su madre. Firmas un papel, y yo te doy dinero suficiente para que empieces en otro lado». Lo dijo como se dice en los negocios, tranquilo, sin crueldad evidente, con esa frialdad de quien ha tomado decisiones sobre la vida de otros durante tanto tiempo que ya no le parece inhumano. Teresa lo miró. Pensó en Rafael, en su sonrisa en la fotografía, en las promesas que él le había hecho, en la manera en que don Esteban lo había enterrado y luego había intentado enterrarla a ella también, primero con las palabras delante de los peones y ahora con un sobre y una propuesta limpia. «No», dijo Teresa. Don Esteban frunció el ceño. «¿Perdón?» «No», repitió ella. «No voy a firmar nada, no voy a irme, y no voy a entregarle mi hijo a nadie». Don Esteban la miró un momento largo. Luego miró el rancho, la casa pequeña de adobe, el corral con las gallinas, el establo al fondo. «¿Y qué vas a hacer aquí?», preguntó con algo de burla en la voz. «¿Vivir de la caridad de un viudo pobre?». Fue en ese momento cuando Elías llegó. Venía del potrero con la herramienta al hombro. Vio el caballo en el portón. Vio al hombre frente a Teresa. Se detuvo un segundo. Luego siguió caminando. Llegó al patio, colgó la herramienta en el gancho de la pared y se paró junto a Teresa en los escalones. Miró a don Esteban. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó. Sin hostilidad, sin miedo, con esa calma de los hombres que no necesitan demostrar nada porque ya saben quiénes son. Don Esteban lo evaluó. «¿Usted es el dueño de esto?». «Soy Elías Fuentes. Este es mi rancho». Don Esteban asintió despacio. «Entonces tal vez le interese saber con quién está viviendo», dijo, y empezó a hablar. Repitió la historia que había contado en la hacienda, que Teresa había querido atrapar a Rafael, que no se sabía de quién era el hijo, que era una mujer sin vergüenza que buscaba acomodarse donde pudiera. Lo dijo con calma, con autoridad, con esa manera de hablar que tienen los hombres poderosos cuando están acostumbrados a que sus palabras sean la última versión de la verdad. Elías lo escuchó, no lo interrumpió. Cuando don Esteban terminó, Elías esperó un momento. Luego dijo, «Ya terminó». Don Esteban parpadeó. «¿Perdón?» «Ya terminó de hablar», dijo Elías. «Teresa vive aquí. Ese es su lugar mientras ella quiera estar. Y lo que usted piense de eso no cambia nada en este rancho». Don Esteban lo miró con esa cara de hombre que no está acostumbrado a que le digan no, la mandíbula apretada, los ojos pequeños. «Usted no sabe en lo que se está metiendo», dijo. «Puede ser», dijo Elías, «pero usted ya se puede ir». Hubo un momento tenso. Don Esteban miró a Teresa una última vez. «Lo vas a lamentar», le dijo a ella. Desató el caballo, montó. Se fue por el camino de tierra sin voltear. El polvo tardó en asentarse. Teresa estaba parada junto a Elías, con una mano en el vientre y la respiración entrecortada. «¿Por qué hizo eso?», preguntó. Elías recogió la herramienta del gancho. «Siéntate un momento», dijo. «Yo voy a terminar con el potrero», y se fue. Teresa se quedó en los escalones. El perro se acercó y se echó junto a sus pies. Nadie en esa casa estaba preparado para lo que venía, pero en ese momento Teresa sintió algo que no había sentido desde antes de que Rafael muriera. Sintió que había alguien del otro lado. «Compañero de historia, los comentarios están siendo muy bonitos, todos escribiendo su nombre y diciendo «soy un compañero de historia». Mis felicitaciones para ustedes. Ahora sí, continuemos,
porque todavía queda mucha emoción por delante. Esa noche nadie habló de don Esteban, no porque no estuviera en el pensamiento de todos, sino porque hay cosas que se procesan mejor en silencio, cada quien en su propio cuarto, cada quien con su propia versión del miedo. Samuel se durmió temprano, agotado de un día que había sentido largo sin saber bien por qué. Teresa se quedó en su cuarto, con la mano sobre el vientre y los ojos abiertos. Elías se sentó en el corredor hasta tarde, con el cielo lleno de estrellas y el campo oscuro enfrente, pensando en cosas que no sabía todavía cómo nombrar. El viento se escuchaba entre las tablas, y la casa, que llevaba 3 años aprendiendo a estar vacía, estaba llena otra vez de ese tipo de quietud que no es ausencia sino presencia contenida. 3 personas que no se decían nada, pero que se escuchaban respirar. Los días que siguieron fueron distintos, no porque algo grande hubiera cambiado de golpe, sino porque la visita de don Esteban había dejado algo en el aire, una especie de urgencia tranquila, como cuando uno sabe que el tiempo de decidir se está acabando y ya no puede seguir postergando las cosas. Elías empezó a hablar más, no mucho. Él nunca iba a ser hombre de muchas palabras, pero donde antes había silencio puro, ahora había preguntas pequeñas. ¿Cómo amaneció? ¿Quiere más café? ¿Le duele algo? Teresa respondía, también con pocas palabras, pero respondía. Y Samuel, que llevaba semanas siendo el puente entre los dos, empezó a relajarse, como si el niño hubiera estado cargando una tensión que no le correspondía y finalmente alguien se la hubiera quitado de los hombros. Una tarde, Elías encontró a Teresa en el establo. No estaba haciendo nada en particular. Estaba parada en el centro, con la luz que entraba por las grietas de las tablas cayéndole encima, mirando el rincón donde él había encontrado las cosas de Clara. Elías se detuvo en la puerta. Teresa no se asustó. Lo escuchó llegar. «A veces vengo aquí», dijo ella sin voltear. «No sé por qué. Se siente distinto a los demás lugares». Elías entró despacio, se paró junto a ella. Miró el mismo rincón. «Clara venía aquí también», dijo. «Yo no lo sabía, pero ahora pienso que sí, que venía seguido». Teresa lo miró. «¿La extraña?» Elías tardó en responder. «Todos los días», dijo, «pero ya no de la misma manera que antes. Antes era como un hoyo. Ahora es más como un peso que uno aprende a cargar sin que lo doblegue». Teresa asintió despacio. «Yo extraño a Rafael así», dijo. «Ya no me rompe, pero tampoco se va». Los dos se quedaron callados un momento. El perro entró al establo, los olfateó a los dos y se echó en la paja como si ese fuera su lugar natural. «Hay personas que llegan sin avisar», dijo Teresa en voz baja, casi para ella misma, «y cambian una casa entera». Elías la miró. Ella no estaba hablando de sí misma, estaba hablando de Clara. Elías lo entendió así, y no dijo nada, porque a veces el reconocimiento más profundo no necesita palabras. Fue una semana después cuando llegó el dolor. Teresa estaba en la cocina temprano, calentando agua para el atole, cuando sintió algo que no era como los movimientos de siempre. Era distinto, más fuerte, más adentro. Se quedó quieta un momento, con la mano en el borde del fogón. Respiró, esperó, volvió. Dejó la olla en el fogón y salió al corredor. «Elías», llamó. Él estaba en el patio preparando las herramientas para el día. La miró. Vio su cara. Dejó caer las herramientas al suelo y cruzó el patio en 4 zancadas. «¿Es ahora?» Teresa asintió. Elías miró hacia el camino de tierra. El pueblo estaba a más de 1 hora de camino. No había manera de llegar a tiempo. No había manera de traer a nadie. Respiró hondo. «Samuel», llamó. El niño asomó la cabeza por la ventana. «Ve a buscar las cobijas del cuarto de Teresa, las que están en el baúl. Tráelas al establo». Samuel desapareció sin preguntar. Elías le puso una mano en el brazo a Teresa. «¿Puedes caminar?» «Sí». «Entonces vamos». La llevó al establo. No a la casa, no al cuarto pequeño, al establo. Quizás sin pensarlo del todo. Quizás porque era el lugar donde ella había llegado, donde Clara había preparado todo, donde algo en ese rancho había empezado. Teresa no protestó. Cuando entró y vio la paja limpia,
las cobijas que Samuel ya estaba acomodando en el rincón con una concentración total, las velas que Elías encendió con los fósforos que Clara había guardado en la caja de madera. Algo en ella se soltó. «Hace días que no dormía tranquila», dijo Teresa en voz baja, sin que nadie le hubiera preguntado nada. «Pero aquí sí puedo». Elías no respondió. Estaba ocupado, haciendo lo que sabía hacer, que era mantenerse en movimiento cuando el miedo quería paralizarlo. Samuel estaba sentado en el suelo junto a Teresa, con las rodillas dobladas y los ojos muy abiertos, sin saber bien qué hacer, pero sin moverse de ahí. «¿Te duele mucho?», le preguntó el niño. «Bastante», dijo Teresa, y le sonrió. «¿Y qué hago yo?». «Quédate», dijo ella, «con eso alcanza». Fueron horas largas. El sol se fue moviendo por el cielo, y las sombras cambiaron dentro del establo. Las velas ardieron. Elías fue a la casa varias veces por agua caliente, por trapos limpios, por la lata de leche en polvo de Clara que había guardado, sabiendo que alguien la iba a necesitar. Samuel no se fue. Se quedó en el rincón, con las rodillas pegadas al pecho, mirando todo con esos ojos suyos que no se perdían nada. De vez en cuando, Teresa le apretaba la mano, y él se la dejaba apretar sin quejarse. Elías trabajó en silencio. Hizo lo que había que hacer con las manos y con la calma forzada de alguien que no puede darse el lujo de derrumbarse. Y cuando al fin llegó el momento, cuando el establo se llenó con ese sonido que no se parece a ningún otro, ese primer llanto pequeño y furioso de algo que acaba de llegar al mundo, Elías se quedó parado con el recién nacido en los brazos y no pudo moverse por un momento. Era una niña, pequeña, arrugada, con el cabello oscuro pegado a la cabeza y los puños apretados, como alguien que ya sabe que el mundo no es fácil y está lista para pelear. La puso en los brazos de Teresa. Teresa la recibió. Y ahí, en ese rincón del establo, donde Clara había puesto cobijas y ropitas de bebé sin saber para quién, donde Teresa había dormido aquella primera noche sin saber que ese sería su lugar, la niña abrió los ojos por primera vez. Samuel se levantó del suelo y se asomó. La miró. «Es chiquita», dijo. «Sí», dijo Teresa. «¿Cómo se va a llamar?». Teresa miró a la niña. Luego levantó los ojos y miró a Elías. Elías estaba parado junto a la puerta del establo, con los brazos cruzados, mirando a las dos. Tenía la cara de alguien que acaba de ver algo que no esperaba y que no sabe todavía cómo procesar lo que siente. «Clara», dijo Teresa. Elías no dijo nada, pero algo en su cara cambió. Algo que llevaba 3 años quieto se movió, muy despacio, como tierra que se abre después de mucho tiempo seca. Samuel miró a su padre, luego miró a Teresa, luego miró a la niña. «Clara», repitió el niño, probando el nombre. «Igual que mi mamá, igual que tu mamá», dijo Teresa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el rancho tuvo un sonido nuevo. Un llanto pequeño que venía del establo y que se mezclaba con el viento y con el ruido de las vacas y con el crujido de las maderas viejas. Un sonido de vida nueva en un lugar que había guardado, sin que nadie lo supiera, todo lo necesario para recibirla. Elías se quedó despierto, no por preocupación, sino porque había algo en ese sonido que no quería perderse, como si cada vez que la niña lloraba en el establo, algo en el rancho respondiera. Algo viejo y quieto que finalmente encontraba para qué había estado esperando. Pensó en Clara, en la nota doblada, en la letra redonda, en las ropitas dobladas con paciencia, en las velas guardadas con los fósforos al lado para que quien llegara pudiera encenderlas solo. Clara había preparado todo eso sin decírselo, sin pedirle permiso, sin explicarle nada, y él, que había creído conocerla entera, entendió esa noche que el amor más grande a veces no se ve, no se anuncia, trabaja en silencio, guarda cosas en rincones y espera. Espera a que alguien que todavía no conoce lo necesite. Los meses que siguieron cambiaron el rancho de maneras que nadie hubiera podido predecir. La pequeña Clara creció rápido, como crecen los niños del campo, con la tierra en las manos y el sol en la cara desde temprano. Dormía en el cuarto pequeño con Teresa,
Lloraba de noche, y Teresa se levantaba sola, sin pedir ayuda, pero a veces cuando Elías la escuchaba desde su cuarto, se levantaba también. Calentaba leche, se la llevaba sin decir nada. Teresa lo dejaba hacer, sin dramatismo, sin palabras grandes. Así es como se construyen las cosas que duran. Samuel le enseñó a la pequeña Clara, desde que pudo cargarla sin que se le resbalara, todo lo que sabía del rancho. Las vacas, las gallinas, el perro, que con la llegada de la niña había rejuvenecido de manera ridícula, y ahora seguía el Moisés de un lado a otro con una dedicación que hacía reír a todos. Le enseñó el arroyo, le enseñó los nopales, le enseñó a no tenerle miedo a los animales y a tenerle respeto al sol de mediodía. Y Teresa los miraba desde la sombra del corredor con algo en el pecho que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que uno siente cuando por fin llega a un lugar que llevaba tiempo esperándolo sin que uno lo supiera. Un domingo por la tarde, Elías fue al establo solo. Entró, miró el rincón de siempre. Ya no había caja de madera, ya no había cobijas guardadas. Todo lo que Clara había escondido ahí había sido usado. Las velas, las ropitas, las mantas, la lata de leche, usado para lo que estaba destinado. Elías se agachó y puso la mano sobre la paja del suelo, en ese rincón exacto donde Teresa había dormido aquella primera madrugada. La paja era la misma. El olor era el mismo. Sacó del bolsillo de la camisa la nota de Clara. La había guardado ahí desde el día que la encontró. La leyó otra vez. Para quien llegue sin tener a dónde ir. Aquí hay cobijo. No tienes que explicar nada. Solo descansa. La dobló. La guardó otra vez. Se quedó parado un momento en el establo vacío, con el sonido del campo afuera y el olor a paja y a tierra, y a algo que ya no era solo animal, sino humano, habitado, vivo. Y pensó que Clara nunca había necesitado que él entendiera lo que ella hacía. Solo lo había hecho, con esas manos suyas que siempre estaban ocupadas, con esa bondad que no pedía testigos, con esa manera de preparar el mundo para los que vendrían después, sin saber sus nombres, sin conocer sus historias, sin pedir nada a cambio. Elías nunca había sido hombre de lágrimas, pero ahí, solo en el establo, con la nota en el bolsillo y el sol de tarde entrando por las grietas de las tablas, se le cerró la garganta de una manera que tardó en abrirse. Y estuvo así un rato, solo, con su mujer, de la única manera que todavía podía estar con ella. Esa noche, Teresa estaba sentada en el corredor con la pequeña Clara dormida en los brazos cuando Elías salió y se sentó en la silla de siempre. El cielo estaba claro, las estrellas, muchas, el campo, oscuro y tranquilo. Estuvieron así un momento sin hablar. Luego Elías dijo sin mirarla, con esa voz suya de pocas palabras que cuando hablaba era porque tenía algo real que decir. Esta casa necesitaba esto. Teresa lo miró. ¿Qué cosa? Esto, dijo él. Señaló con la cabeza hacia adentro. Samuel durmiendo. La niña en los brazos. El fogón con brasa todavía. Gente, ruido, vida. Teresa miró a la niña. La casa se siente diferente ahora, dijo ella. Sí, dijo Elías. Pausa. Bien diferente. Pasaron las semanas, y el establo, que Clara había preparado en secreto durante quién sabe cuánto tiempo, siguió siendo lo que ella quiso que fuera. Porque Teresa, sin que Elías se lo pidiera, y sin que nadie se lo dijera, empezó a hacer lo mismo que Clara. Guardó cobijas en el rincón de atrás. Puso velas con fósforos al lado. Guardó un poco de comida seca en una lata, y dejó la puerta del establo sin seguro por las noches. Elías lo notó un día cuando fue a revisar las vacas. Se quedó parado mirando el rincón, las cobijas dobladas, las velas, la lata. No dijo nada. Salió del establo. Fue al corredor donde Teresa estaba cosiendo algo, mientras la pequeña Clara dormía en la manta extendida sobre el suelo. La miró un momento. Teresa levantó los ojos. ¿Pasa algo? No, dijo Elías, y siguió con su trabajo.
Pero esa tarde, cuando cruzó el patio y miró el establo desde lejos, pensó que Clara y Teresa nunca se habían conocido, nunca habían hablado, nunca habían estado en el mismo cuarto, y sin embargo hacían lo mismo, con las mismas manos, con el mismo silencio, con la misma convicción de que el mundo mejora cuando alguien decide preparar un lugar para el que viene sin saber su nombre. Meses después, una mujer apareció en el camino de tierra. Venía cargando un bulto. Traía un niño pequeño de la mano. Estaba cansada, los pies llenos de polvo. Se detuvo frente al portón del rancho. No golpeó, solo se quedó parada, mirando la casa, como alguien que no sabe si tiene derecho a pedir. Samuel la vio primero desde el patio. Fue corriendo adentro. «Teresa», dijo, «hay una señora en el portón». Teresa salió al corredor, miró a la mujer, miró al niño, bajó los escalones, cruzó el patio, abrió el portón. «Buenas tardes», dijo. La mujer la miró con esa mezcla de vergüenza y desesperación que tiene la gente cuando lleva demasiado tiempo cargando sola algo muy pesado. «Perdón», dijo la mujer, «yo solo quería descansar un rato». Teresa la miró un momento, luego dio un paso atrás y abrió el portón de par en par. «Pase», dijo. «El café está en el fogón». Esa noche, cuando la mujer y el niño dormían en el establo sobre las cobijas que Teresa había guardado, Elías salió al corredor y se sentó en la silla. Teresa estaba ahí. La pequeña Clara dormía adentro. Samuel también. El campo estaba quieto. Elías miró hacia el establo. La luz tenue de la vela que Teresa había encendido para la mujer se veía por las grietas de la madera. «Supongo que uno nunca deja de extrañar», dijo Elías en voz baja. «No a Teresa, a nadie en particular. A la noche». Teresa lo escuchó. «No», dijo ella, «pero a veces la vida te da algo que no reemplaza lo que perdiste, sino que lo acompaña». Elías la miró. Era la primera vez que ella decía algo así de directo. No respondió, pero se quedó ahí, en la silla, hasta tarde, hasta que la vela del establo se apagó y el campo quedó en oscuridad completa, y el único sonido era el viento entre las tablas y la respiración quieta de una casa que había aprendido, por fin, a estar llena. Hay personas que llegan sin avisar, sin nombre, sin historia que uno conozca, sin más equipaje que el cansancio y la esperanza de que alguna puerta no esté cerrada. Clara lo supo antes que todos. Lo supo cuando preparaba cobijas en el establo a escondidas, cuando guardaba velas con fósforos al lado, cuando cosía ropitas de bebé sin saber para quién. Lo supo con esas manos suyas que nunca estaban quietas y con esa bondad que no necesitaba testigos para existir. Y lo que Clara empezó, Teresa lo siguió, sin haberse conocido, sin haberse dicho nada, porque hay cosas que no se explican, que no se transmiten con palabras, que pasan de una persona a otra como pasa el calor, sin que uno lo vea, sin que nadie lo anuncie. Elías tardó años en entenderlo, pero esa noche en el corredor, mirando la oscuridad del campo y escuchando el viento entre las maderas viejas, lo entendió entero. Algunas casas no fueron hechas solo para morar, fueron hechas para salvar a quien llega perdido hasta ellas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal Sombras Humanas y activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevas historias. Deja tu nombre en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí. ¿De acuerdo, compañero de historia? Nos vemos en la próxima, que ya está ahí en la pantalla esperándote. Muchas bendiciones. Y gracias por estar aquí con nosotros, querido.